México, buenos días, buenas tardes en otras partes del mundo donde nos sintonizan. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Del Juego al Fuego. Y tú, hablamos de la ludopatía. La ludopatía es la adicción a los juegos de azar. La enfermedad se llama ludopatía. Actualmente hablamos como ludopatía también internet, teléfonos celulares y videojuegos. Y quiero hacer mucho hincapié en esto para que conozcan esta problemática. No sé si ustedes sepan que en la actualidad hay más accidentes automovilísticos por celular que por alcoholismo. Precisamente el 10 de diciembre a un amigo mío que estaba parado en la calzada Zaragoza llegó un joven y se le estrelló atrás a 100 kilómetros por hora y iba hablando por el celular. Claro, fue en la madrugada, pero pues es una distracción tremenda el ir chateando, el ir hablando por el celular, que ha provocado muchísimos accidentes. Y no nada más manejando, también la gente va hablando por teléfono y se cruza la calle y alguien los atropella. Entonces es muy importante que conozcan esto. Los videojuegos también. Los videojuegos son sumamente dañinos porque son bélicos totalmente. Todo tiene que ver con la muerte. Me comentaban que hay un videojuego ahora que te dan puntos si matas a tu abuelita. O sea, es una cosa terrible. Porque estamos introyectando en la gente que matar es algo maravilloso, ¿no? Una adrenalina bastante fuerte y que por otro lado sientes que ganas, ¿no? O sea, matas a alguien y sientes que ganas. Por eso lo que acaba de ocurrir en Monterrey hace unos días, de un joven que mató a su maestra y a 3 compañeros, y ya ha pasado en Estados Unidos muchísimo, y ya ha pasado en México también. Yo traigo una listita aquí de 6, 7, 8 casos de México y Estados Unidos, donde los jóvenes han matado sin ton ni son. Entonces, es muy importante que empiecen a checar qué están haciendo sus hijos, que estén más pendientes de qué están viendo en el internet, qué están jugando. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro programa. En los controles, Ever Prado. En la conducción, su amigo Carlos Arturo del Moral, el médico de almas. Y como todas las semanas, la encantadora de libros, que nos hace favor de acompañarnos. Misis, qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, dicen que todos los miércoles repito lo mismo. Y pues sí, repito lo mismo, porque cada miércoles tenemos un programón. Y hoy no es la excepción. Tenemos nuevamente como invitado al psicólogo Andrés Gómez. Y hoy vamos a tratar el tema cambiar de lugar. Andrés, qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Oye, eso, cambiar de lugar para que la gente lo entienda un poquito más. ¿A qué se refiere? ¿A cambiar de estado? ¿A cambiar de país? Es una expresión que ofrece un conjunto de posibilidades de transformación y principalmente de crecimiento y desarrollo humano bastante eficaz. La condición de cambiarse de lugar implica asomarse a la diferencia. Es difícil garantizar el aprendizaje en las experiencias humanas. Sin embargo, sí hay una diferencia entre aquellas experiencias que ofrecen mayores posibilidades. Y una de aquellas es encontrarse, arriesgarse a vivir lo diferente. Si nos mantenemos en experiencias afines a lo que somos, a lo que hemos sido, está bien, nuestra identidad se mantiene con mayor solidez, cosa que es muy importante también para encontrar un sentido y de ahí articular planes, deseos e incluso la misma supervivencia. Pero el crecimiento se apuesta mucho en posibilidades, y no en estos juegos de azar, sino en la transformación. Duele, es complicado, es desafiante, con frecuencia quisiéramos regresar al punto donde salimos, pero eso, cambiarse de lugar es una expresión muy amplia que abre las puertas a un crecimiento, a una transformación y aprovechar la misma existencia. A un cambio, ¿no? Oye, Andrés, pero esto tiene mucho que ver con el miedo. O sea, el miedo al cambio nos produce, ¿sabes qué? Mejor me quedo donde estoy, que ya lo conozco. Claro. ¿Sí? Incluso te podría yo comentar de gente que está por jubilarse y todo, y de repente pues, le dan una excelente cantidad de dinero, pero no sabe qué hacer. Porque como siempre ha estado acostumbrado a ser empleado, pues no sabe qué negocio poner, no sabe cómo manejar su dinero. O sea,
El cambio muchas veces es fuerte, pero como tú dices, es una gran posibilidad de mejora, ¿no? Incluso hay gente que la corren de un trabajo y bueno, pues sufre un duelo de que perdió el trabajo y todo, pero de repente consigue algo mejor y dice, oye, qué padre que me corrieron del trabajo, ¿no? Sí. Qué padre que pasó esto, qué bueno que me cambié de México a San Luis Potosí o a otro lugar, porque encuentras una gama de posibilidades de crecimiento. Eso díganselos a nuestros compañeros que acaban de regresar de exiliados de Estados Unidos, porque los regresaron, ¿verdad? Y eso díganselo a todas las personas que vienen de Sudamérica utilizando de trampolín a México para cruzar a la otra frontera, de ese cambio. ¿Qué he recibido en ese cambio? A veces para bien, a veces para mal. ¿Tú qué opinas? Finalmente, son diferentes casos. Claro, Pareciera que entre más distante es, más dramática incluso la permanencia en sus lugares. Centroamérica particularmente han salido por cuestiones de supervivencia grave. O sea, regiones en conflicto. Conflictos. Los últimos años es la inseguridad pública en niveles superlativos, exageradamente dramáticos. Sí. Sin embargo, hay un ejercicio de intención, de transformación, sin jugarle al profeta, pero la posibilidad precisamente de que los migrantes centroamericanos se queden en México es mayor. O sea, México ha sido un espacio, en efecto, un medio para pasar a Estados Unidos, pero incluso de Asia, de Europa. Y mucha gente en ese tránsito de explorar México para después ingresar a Estados Unidos, se quedan. Y gente incluso a través del tiempo muy valiosas, ¿eh? Tenemos escritores, tenemos pensadores. Bueno, que contaron eso. Todas las personas que vinieron de la Guerra Civil Española, sí, es cierto, y también después de la Segunda Guerra Mundial también. Exacto. Pero estas personas que vienen hoy por hoy, es un tanto así como personas que vienen necesitadas a un país que está necesitado. De todas maneras, me parece que la gente que se aventura a moverse, a salirse, es gente valiosa. Ah, no, claro. Ya el hecho de arrojarse habla de una calidad, de un valor que muchos no haríamos. Es gente en sí misma, digamos, el tratar de emigrar para mejorar las condiciones, no se puede escatimar esa calidad precisamente de exploración. Y bienvenido, si lo viéramos de esa manera precisamente, aprovechar que tienen esas virtudes, esas cualidades, pero mucho me temo que se piense lo contrario. Oye, Andrés, si yo te hablaba del miedo, que bueno, es algo intrínseco en el ser humano, pero ahora te puedo hablar también del temperamento, ¿sí? El temperamento tiene mucho que ver para que puedas emigrar del lugar donde naciste, porque hay gente, por ejemplo, que nace en un pueblo y bueno, pues ahí está confortable y no quiere salir de su pueblo. Y hay personas que son de temperamento más fuerte y que, ¿sabes qué? Yo quedarme en este pueblo bicicletero toda la vida, para nada, ¿no? Y me voy a la ciudad, busco el sueño americano, o sea, otra cosa, porque quieren salir precisamente de esa área de confort, ¿no? Buscar algo nuevo. Un poco platicando con Missy, el valor de las palabras. Por temperamento nos referimos a un conjunto de rasgos conductuales que están heredados genéticamente. Es decir, ya estamos, hasta este momento todavía no sabe con precisión qué tipo de conductas son transmisibles genéticamente y por qué. Lo que sí es que hay un consenso en que la conducta se transmite también genéticamente. Sin embargo, también se abre esta condición de que temperamento no determina al sujeto. Yo puedo venir de una familia violenta y decir que quizá genéticamente podría traer, no lo podemos descifrar. Sin embargo, el tipo de vida, la formación, los aspectos que llamamos socioculturales pueden modificar eso. O sea, hemos encontrado que la experiencia sociocultural puede remontar la definición temperamental. Tienes razón, pero yo creo que el temperamento es algo muy personal también, independientemente de que pueda ser heredado genéticamente. O sea, y te puedo poner el ejemplo de dos hermanos que uno pues heredó
la misma educación, los mismos genes que el otro hermano, y uno decide irse del pueblo y el otro no. O sea, tiene que ver con su parte temperamental, ¿no? Nuevamente estamos con ustedes en su programa del juego al fuego. Bueno, vamos a continuar y yo creo que le vamos a dar su espacio a la encantadora de libros. Ay, pues muchas gracias. Misis, por favor, ¿de qué nos vas a hablar? Pues miren, hoy les voy a hablar, queridos amigos, de un libro que se llama Matar al Manco. Matar al Manco es un libro que nos habla sobre el asesinato de Álvaro Obregón, que a lo mejor en otras partes del mundo no sepa, pero que fue un presidente en México que pensó en reelegirse. Y no solamente pensó en reelegirse, sino transformar la Constitución para poder reelegirse. De tal manera que hizo, no sé lo que es el hambre del poder, varias interpretaciones de la Constitución, de tal manera que a su modo, para que pudieran salir las cosas a su manera. El autor de este libro se llama Cuauhtémoc Chao Emergini, que es un periodista destacado no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, y que ha escrito 2 novelas históricas. Las 2 tienen una narración amena, y aparte de eso, él muy documentado, se ha documentado de una manera muy buena, ¿no? El periodista ha consolidado a través de estas 2 novelas su formación histórica y también su deseo por conocer la historia de México. Es de editorial Diana, por si lo quieren adquirir, y el libro les digo que es histórico. Bueno, primero les platicaré que el libro de Matar al Manco nos habla sobre esa investigación profunda que se hace, pero también nos habla del personaje que era Álvaro Obregón. ¿Quién era Álvaro Obregón? Bueno, pues Álvaro Obregón era un hombre nacido en Sonora, revolucionario, postrevolucionario, que emergió de un grupo que se llamaba Grupo Sonora, en donde le decían manco porque había perdido un brazo en una de las batallas, que ni fue tanto la batalla, pero él lo hizo tan grande que hasta se hizo un monumento que todavía hoy por hoy podrán conocer aquí en el Insurgente Sur. El señor se hizo de un grupo bastante fuerte y logró la presidencia de la República, pero su ansia de poder, su dominio de poder, lo lleva a querer volver a ser presidente, y para ello pues no podía ser inmediatamente. Entonces pone a como se maneja en México, como se maneja la política mexicana, donde los políticos se tengo que dejar en el poder a alguien que no sea muy inteligente, porque si no, no voy a poder seguir. Alguien que sea muy tonto tampoco. Tengo que dejar a alguien que no sea tan medianamente conocido, pero que sí pueda seguir a través de mí, o sea, que yo siga siendo parte de lo que él haga y yo sea atrás de él todo lo que se diga, ¿no? No sé por qué me suena como que eso se ha utilizado mucho en los últimos sexenios priistas en México, pero así se manejaba en esa época. Y nombra a un general gris, alcohólico, pesado, necio, que se llama Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles toma el poder, sí, y quiero decirles además que, déjenme contarles que la esposa de Plutarco Elías Calles era de Chihuahua, y era una mujer que era familiar nuestra, era Corral. Pero en fin, independientemente de esto, lo deja ahí. Pero ¿qué se mueve alrededor de esta muerte fantástica? Al general les digo que en los 6 años, en los 4 años, porque antes era de 4 años, estuvo el general Calles en el poder, surgieron muchas cosas en México, muchos problemas. Por ejemplo, podemos ver que Álvaro Obregón, que el ambiente político de esa época, que era 1920, 26, 22, 23, 24, estaba muy tenso. ¿Qué pasaba en esa época en la República Mexicana? Primero, que había un movimiento cristero. ¿Qué era el movimiento cristero? Bueno, que ustedes saben que la Constitución, los artículos 3, 4, 27 y 130 hablaban
de cultos religiosos. Y en esa época se prohibieron el culto religioso a nivel nacional. Se cerraron iglesias y se les quitó el diezmo a los padres. Esto causó un gran furor en la República, sobre todo en las regiones de Monterrey y de Jalisco, en el Bajío, donde todos ellos, para ellos era verdaderamente imperdonable que no pudieran tener una misa los domingos, que es nombrada. Se forma una liga, se llamaba la Liga de la Defensa, provocada por Pío III, bueno, por una serie de papas que hablaban de que la responsabilidad del culto religioso católico, apostólico y romano estaba en la militancia de la gente común y corriente, no de los sacerdotes, sino de las familias, de los obreros. Incluso hablaba de que tenían que introducirse ese amor a Dios y ese amor a la Iglesia Católica a través de la política, creando partidos políticos. Y créanme que fue muy interesante, porque de eso que les estoy platicando nacieron partidos que hoy en día todavía están, como podríamos llamar al PAN, o como podríamos llamar a partidos que surgieron a través de estos pensamientos católicos, sociales. En fin, pasaba eso en México, pasaba que los intereses económicos y políticos de las grandes empresas petroleras extranjeras en México estaban muy comprometidas. Sí, se hablaba de una nacionalización y ellos estaban muy preocupados por esta situación. Y viendo a un presidente tan terco, tan racio, tan parco, porque así les llamaban ellos a Calles, y sabiendo que atrás de él se encontraba un hombre apto de poder, también menguaban la forma de que no llegase a la presidencia. También se crea la CROM con Luis Morones, y la CROM también tiene un papel importantísimo en este movimiento obrero en México, donde se manejó grandes capitales, donde buscaba la aceptación de los demás sindicatos en las otras partes del mundo, como en Estados Unidos. La CROM les pagó incluso a muchos de los sindicatos norteamericanos dinero para que fuera reconocida como la gran asociación en México. En fin, todos ellos estaban muy interesados en los movimientos políticos de México. Finalmente, Álvaro Obregón logra cambiar, dijo, no, la no reelección, se habla de no reelegirse inmediatamente, pero sí se puede pasar un periodo y después volver a ser presidente. De tal manera que lo acomodó a su manera y lo logró. Finalmente fue el presidente electo. Ya estaba en campaña para lograrlo. Sin embargo, fíjense lo que es la vida. Por muchos lados había enemigos. Tuvo varios intentos de asesinato por parte de la Liga y por parte de los intereses creados en Inglaterra, de los intereses petroleros, y logra llegar a ser no su candidato sino presidente electo, y ya para tomar posesión en un poco tiempo. Y un fanático solitario, unido a las congregaciones de mujeres católicas y de congregaciones cristianas católicas de monjas, lo mata. ¿Cómo fue este homicidio tan extraño y tan...? Pues resulta ser que en una de las comidas que les dan los comerciantes mexicanos en un restaurante llamado La Bombilla, en la Avenida Revolución, un muchacho de una familia con unas creencias de verdad pues bastante fanatizadas, donde él, pensando en lo que decía Pío, en lo que decía el Papa, había oído que en las manos de él estaba el salvar a la iglesia y salvar a Jesucristo y a Dios. Decide, utilizando su medio, porque él era dibujante en un periódico, entrar a la comida de estas personas
se inmiscuye de tal manera que hace un bosquejo del retrato se lo muestra a la galería, en ese momento saca la pistola y lo mata. ¿Qué sucede? Que bueno, todo el mundo se quedó impactado porque les digo que eran muchos intereses por partes de todos. De hecho, fue sometido, todos sabían que lo había matado, fue sometido a grandes interrogatorios, fue buscado quiénes habían sido las personas intelectuales que lo habían mandado. Total que descubrieron risoriamente que la que había engendrado en él esas ideas era una madre que se llamaba la Madre Conchita, que recibía personas clandestinas, cristianas, y hacía rituales religiosos en la colonia Santa María, en fin. También fue encarcelada, toda su familia. La pistola fue prestada por una persona que había sido encontrada culpable de un atentado fallido. ¿Y qué creen? Que resulta que le dan la pena de muerte. Pero como esto provocó todo, ¿cómo es posible que una persona, un fanático solitario, haya matado al candidato? Los abogados muy interesantes, apelan a la Corte de Justicia pensando en que no puedes llevar a la pena de muerte a una persona por juicio político. Y la Suprema Corte de Justicia le contesta a los abogados de una manera tan inteligente, donde le dice: mira, no estamos hablando de un juicio político, estamos hablando de que un hombre, con todas las atenuantes con la premeditación, alevosía y ventaja, se acercó a alguien con la intención y iba con la intención de matarlo, y eso es pena de muerte. Total que fue asesinado, fue fusilado y se convirtió, pues, en esa época como un gran ídolo que había salvado a la religión católica mexicana. Es un libro muy interesante, amigos, de verdad se los recomiendo, porque se maneja, por ejemplo, el movimiento obrero mexicano y se ve los intereses que llevaron a la persona que manejaba el movimiento obrero mexicano, no para beneficio de los obreros, sino más bien para el beneficio de su prestigio, buscando otros intereses, porque llegó a ser secretario de Industria y Comercio, el presidente de la cómo la política mexicana es y fue hoy en día y sigue siendo un acto donde nunca se manejan verdades completas, sino medias verdades, ¿no? Y cómo la religión católica de una u otra manera es instigadora de sus intereses. Si se dan cuenta, este libro al final de cuentas nos habla de que el deseo de poder o de manejar sus intereses personales lleva a las gentes a cometer actos. En México, decía uno de los autores que he leído últimamente, que todo se arregla a balazos. O sea, en México, yo antes de que me mates te mato. Y perdón, hay otra medida muy atribuida a nuestro general Álvaro Obregón. No hay quien resista un cañonazo de 100,000 pesos moneda de oro. En esa época se manejaba moneda de plata, sí, pero plata de verdad. Y el señor tenía mucho dinero porque en los 4 años que mantuvo, él era uno de los dueños más grandes de toda la parte de donde tenía cultivos importantes, industrias muy fuertes y demás. Tenía dinero para la campaña, porque también la política cuesta mucho. Amigos, se lo recomiendo. Está bien documentado, habla sobre cómo se llevó a cabo el juicio, cómo se crea la CROM, quién era Morones, este personaje tan siniestro, diría yo, para la política mexicana, cómo se planea desde Inglaterra los atentados, se contrata personas de Irlanda para que venga a México y se haga pasar por un ingeniero de minas para que cuando pase el tren por cierta parte de Guanajuato explote, y ya tenían puestas las bombas y todo, que se le adelantó este personaje tan interesante como es José de León Toral, y cómo
se les adelantó de una manera tan sencilla y tan fácil como acercarse como dibujante y matar al candidato. Se los recomiendo, amigos. De verdad, fue muy ilustrativo para mí conocer muchos personajes de la política mexicana que se quedan entre bambalinas porque no son héroes, tampoco son, o sea, no son desconocidos para el común de la gente. Para el común de la gente son desconocidos. Para las personas que están en esa área y todo, pues son conocidos. Sin embargo, verlo en este plano me dio una idea muy clara para ellos y yo creo que será muy clara para ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un libro. Pues tengo ganas de leerles un clásico, ¿sabe? Quiero leerles a Virgilio, un escritor romano que ha escrito 3 libros, y sin embargo la Eneida para mi gusto es un libro maravilloso porque nos habla de él. Y también quería leerles para la próxima semana este libro que se llama Ausencia, de una escritora mexicana, periodista de los años 70, que se llama María Luisa Mendoza, la China Mendoza, así le decían. Así es que, pues vamos a ver cuál es el de la próxima semana. No dejen de ver. Misis, muchas gracias. Como siempre nos tienes entregados de qué nos vas a platicar y todo. Bueno, esperamos verte por aquí la próxima semana. Gracias, ojalá que sí. Andrés, íbamos a desarrollar el tema de cambiarse de lugar. Seguimos con esto. Sí, lo que estábamos abordando era no referirse a la condición literal de moverse físicamente, que sin duda también está esa posibilidad, sino al concepto de transformación humana. Cambiarse de lugar implica la exposición a otras formas, a asomarse, vivir, compartir y a veces enfrentar lo diferente a mi condición, con una posibilidad, también les decía, mayor de transformación. No es fácil, no es sencillo, no es armónico, pero la posibilidad, insisto, es un asunto de posibilidades, es alta de que sea mejor. Lo que permanece, lo que es conocido por mí, lo que forma parte de mí, pues nos da seguridad, nos da certeza, nos da mucha satisfacción también, nos da goce. El asomarse a lo distinto, el emprender rumbos que nos lleven a lugares, a sitios diferentes a lo que he vivido, nos asusta. Quizá hemos escuchado con demasiada frecuencia que el aprender es algo agradable. Yo tengo mis dudas. Lo que es agradable es ya estar en el estado precisamente de aprendizaje, pero el proceso, es decir, la vía, las experiencias no son una especie incluso de pequeñas muertes, micromuertes de los conceptos de mi historia, de lo que he sido, para asomarme, para vivir lo nuevo, lo diferente. Y en toda esa condición hay un desequilibrio, hay una perturbación, hay malestares, y que bueno, puede que no siempre se logre, ¿eh? O sea, el aprendizaje tampoco está garantizado, por eso hablamos de posibilidades. A veces lo equiparamos al trabajo de un alpinista o a la función de un alpinista. Pues el sujeto emprende y llega a dudar incluso del sentido, cuando precisamente la vida está en un peligro ya muy alto, en un riesgo muy alto, pues piensa en todo lo que puede perder por lo que está haciendo, y el sentido se pone a prueba, se pone a juicio, e incluso se tiene que anular, valga la contradicción, algunas actitudes racionales para mantenerse, ¿no? O sea, siempre estamos apostándole, trabajando en la racionalidad, y muchas de las cosas que se logran son a fuerza de suprimir ciertos componentes racionales. Claro. Pensamos, por ejemplo, en el corredor de autos profesional. Si él pensara que quizá después de esa carrera no vuelve a ver a su amada, a sus hijos, a su mamá, híjole, perdería concentración. Requiere una dosis, no estoy invitando a ello, pero requiere una dosis a veces para lograr cosas de irresponsabilidad, de irracionalidad. Y tienes mucha razón, ¿no? El aprender, ya cuando tienes el conocimiento es maravilloso, pero eso que comentas, que cuesta trabajo y que es fuerte, que puedes arriesgar la vida, que pueden pasar muchas cosas. Incluso hay una frase de un
de un conferencista americano que dice que tomar una buena decisión es cuestión de experiencia. Pero la experiencia solamente la adquieres cuando tomas una mala decisión. Sí. Entonces es el enfrentarte a la vida, ¿no? Y eso, el cometer errores, el tratar de entrar a otras cosas que no conoces mucho, pues naturalmente te puede llevar a errores, ¿no? Pero que te van a dar la experiencia del conocimiento. Y cuando utilizas esa experiencia, dicen, cuando aprendes de los errores, acumulas sabiduría. Cuando no aprendes de los errores, acumulas estupidez. Y lo vuelves a repetir y lo vuelves... Digo, y comento esto porque estamos hablando de la ludopatía, de la adicción al juego, ¿no? Sí. Y si vas al casino y pierdes, y vuelves a ir al casino y vuelves a perder y todo, o sea, ¿cómo es posible que vuelvas a ir a jugar? Pero como dicen, no es una cuestión irracional. Pero bueno, ahí estriba la enfermedad de la ludopatía, en que el jugador piensa que en algún momento se va a ganar un premio estratosférico que le va a cambiar la vida. Y puede seguir con ese pensamiento mágico toda su vida. ¿Qué opinas de esto, Luis? Totalmente de acuerdo contigo, sí creo que tienes razón. Pero el cambiar, hace un momento platicábamos Andrés y yo y decía que a él lo pasado pues bueno, te marca, te da recuerdos bonitos y todo lo que tú quieras. Porque el aquí y el ahora es de lo que se habla hoy en día, pero que a él le gusta el preámbulo. ¿Y qué quiere decir el preámbulo? Esa esperanza de que cambiando voy a encontrar algo nuevo. Y eso, esa idea de voy a cambiar, ¿no? Para encontrar algo mejor, para ser feliz, por ejemplo, para tener mejor ingreso y todo. Es lo que debe buscar la gente, esa motivación para hacer los cambios. Porque si vas con temor al querer cambiar o si tienes chino, pues prefiero la zona de confort en la que me encuentro, pues difícilmente estás feliz. Yo creo que más bien estás preocupada por no perder lo que tienes y eso pues al fin y al cabo no te hace feliz. Entonces ese preámbulo, ese de voy a ir a España y voy a conocer, por ejemplo, las meninas en el Museo del Prado, o híjole, voy a ir a Cancún y voy a conocer el mar color esmeralda. Todo eso, pues sí, dejo mi casa y a lo mejor no me alcanza para el viaje, o a lo mejor voy a tener que pedir prestado, no sé, 20,000 cosas. Pero sí, esa idea de cambio debe de ir muy unida a la esperanza de algo mejor. Eso creo. Sí, claro. Dejar de jugar, ¿sí? Dejar de jugar pues me va a hacer que tenga una buena, o por lo menos como dice él, con un sueldo chiquito, pero lo voy a organizar de tal manera que no lo despilfarre, ¿ves? Y que pueda hacer muchas cosas y tener, pues vivir modestamente bien, pero sin necesidad de perder. Y hablando del juego es eso, ¿no? Porque mucha gente dice, no vuelvo a venir a jugar, he perdido un dineral. Pues, ¿sabes qué? De verdad, haz el cambio, trata de hacer el cambio. A lo mejor no es fácil, como dices tú, pero sí con esa esperanza de algo mejor. Pero bueno, ahorita que decías de un sueldo chiquito pero seguro, bien administrado. Bueno, bien administrado, precisamente yo creo que no es lo que ganas, sino qué haces con lo que ganas. Y uno de los axiomas de los grupos de autoayuda, hay 3 axiomas muy importantes. Uno de ellos es, poco a poco se llega lejos, que es de lo que estamos hablando. El otro dice, vive y deja vivir. Y el otro dice, lo primero es lo primero. Pero ese de poco a poco se llega lejos, sí, es importante, sí, porque valioso, como tú dices, muy administrado, ¿no? Poco a poco puedes lograr las cosas. Pero en el caso del jugador patológico, tiene poco control de impulsos, poca tolerancia a la frustración, entonces quiere las cosas inmediatamente, lo cual no se logra. No se logra porque sí, puedes tener la posibilidad de ganar un buen premio, pero cuando entras a esa enfermedad, esa patología, no hay dinero que sea suficiente. Si ganas 20, quieres 50, y si ganas 200, quieres 500,000 y todo. Y entras a un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, que siempre estás falto de dinero.
O sea, ni siquiera tienes ese poco a poco, ¿no? Poco a poco lo voy teniendo y lo voy teniendo. Y te comento esto porque, bueno, yo fui jugador, lo he comentado muchas veces, y a veces traía yo en la bolsa 70,000 pesos y al otro día no tenía yo ni para una cajetilla de cigarros, ¿no? Entonces, como hablas de eso de ir administrando, pues ok, ¿no? Hoy tengo 10 pesos, pero si la cajetilla me cuesta 20 pesos, pues mañana lo voy a completar. Pero en la cuestión del juego, pues estás en una incertidumbre tremenda que no sabes si vas a ganar o vas a perder. A mí me parece que tanto en la condición de juego como en la no realización que todos llevamos a cabo, es decir, quien no ha vivido frustración, aparece el abandono de los procesos. Es decir, estamos metidos más por la meta, por el objetivo, pero lo queremos, que descuidamos en gran medida el cómo hacerlo. El camino. Y nos mantiene vivos, nos mantiene así como nuestro aliento, la meta. Pero la construcción no es ante paulatina, o bueno, sí, en el sentido de experimentar, sentir la satisfacción. Si yo quiero tener 1,000,000 de pesos y me la paso pensando en cómo hacer el 1,000,000 de pesos, pero si yo ahorro este año 50,000, estoy construyendo una experiencia de realización, Claro. que es mucho más definida, mucho más tangible, mucho más cierta, pero si no hago ni eso, incluso llego a subestimar que los 50,000 pesos son ridículos porque yo quiero el 1,000,000. Sí, dices, no, pues ni aunque muy rara, no, me voy a morir y no lo voy a lograr. Pues. Entonces, me parece que la condición que cae el jugador, él le apuesta a dejar de tajo, o sea, claro que eventualmente se presenta la idea de abandonar. Digo, no está cegado por completo, no está anulada su conciencia por completa, y llega a tener ideas de abandono, pero él quiere La meta. y la meta es dejarlo. No sabe que las cosas se construyen. La voluntad no está dada en ningún acto, o mejor dicho, en ninguna condición humana. La voluntad no es un momento de iluminación, a veces sí se da también, así Sí, de contradictorio. Puede que pasó algo. Yo recuerdo estos poemas que declamaban ahí este disco del Tío Polito de Manuel Bernal, que ponían en las celebraciones de fin de año, y había un poema que se llamaba ¿Por qué me quité del vicio? Donde narraba un alcohólico por qué dejó de hacerlo. Y la descripción es muy sencilla, ¿no? Porque le impactó emocionalmente, digamos, que su pequeño hijo también ya lo estuviera haciendo. Sí llegan a presentarse esas cosas, pero de nuevo no está en la voluntad del sujeto. Lo que está en la voluntad del sujeto y lo que tenemos que promover es que si deseamos obtener cosas en efecto importantes, que trasciendan, que nos hagan sentir trascendentes con nosotros mismos principalmente, tenemos que mantener siempre que las cosas se construyen, las cosas se logran. No sé, a veces procesos más minuciosos, a veces también se dan saltos grandes, también no es una meta mecánica, no es una construcción ya gradual y repetitiva. A veces sí pensamos en cómo estamos haciendo las cosas y tratamos de dar pasos más breves, más amplios, pero es el proceso, es el proceso. Las cosas se construyen, la voluntad no está dada, no es una condición de ejercicio emocional solo o de invocaciones o conjuros. Tengo que construirla. Claro. Eso que comentas es muy interesante porque realmente uno debe de disfrutar el camino. Claro. Ajá. Estamos hablando del poco a poco. Ajá. Y la meta, ok, que tengas una visión hacia una meta, yo estoy de acuerdo, ¿no? Como el arquero cuando va a disparar una flecha, necesita tener un blanco o un negro, dependiendo. Pero debes de tener una meta, pero sí ir disfrutando el camino, porque eso es lo importante. La meta solamente es la consecuencia. Es la vida. La consecuencia de todo ese proceso que vas caminando. Llegar a la consecuencia, bueno, ya es normal, ¿no? Si vas paso a paso, vas a llegar a la meta. Pero sí hay que disfrutar todo eso, porque a lo mejor, dependiendo de cuál sea tu meta, no llegas. Pero al fin y al cabo disfrutaste todo el camino, claro, porque te estás dirigiendo a eso se refiere ese de hoy, ahora.
el aquí y el ahora. Bueno, me viene a la mente un periodista uruguayo muy querido de América Latina, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano hablaba de la utopía, el valor de la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? Es una reflexión muy breve. Es precisamente para tratar de arribar. La utopía nos lleva, lo dice muy bello, no alcanzo a recordarlo, pero nos lleva a dar 2 pasos. Y nos damos cuenta que quizás solo han sido uno, pero nos mantiene. La utopía es el aliento, pero no vivimos de aliento, no vivimos de eso. Es un espejismo, es una ilusión, es algo intangible. Pero es lo que habla, te decía, la esperanza hace que... La esperanza, eso es o sea, la lo que te esperanza mantiene en el camino. de lograr algo mejor. Y aparte te llena el alma, o sea, te recrea, Claro. te recrea en ese soñar con, ay, ¿sabes qué? Ahora, mira, ya poco a poco estoy llegando a juntar para mi viaje a Cancún y conocer la playa, no sé. Ya tengo la 10ª parte del boleto. Sí. Ya tengo hasta la maleta. Ya tienes algo. Es algo. Pero cuando queremos dar de golpe, o sea, los grandes golpes así de tajo, incluso en la delincuencia también está muy metida, esta condición de no tenerlo, Y que las quererlo cosas se inmediatamente, construyen. sí. Claro, no comparto también la afirmación del dinero fácil, o sea, son situaciones muy difíciles, la gente también hacemos las cosas con lo que tenemos, pero cuando podemos darnos cuenta de qué importante es el valor de los procesos de realización, de los procesos de logro, pues hagámoslos para nosotros, pero también compartámoslos, ¿no? Porque escuchamos nosotros mismos, a veces cuando lo decimos con el otro, nos lo estamos diciendo en gran medida con nosotros. Sí, Alguien quiere poner un negocio y está imaginando las cantidades muy grandotas y uno lo está viendo de otra manera. Mejor disfruta. Si vas a poner una taquería, si vas a poner una mueblería, siéntete a gusto. Por ejemplo, disfruta el haber conseguido el local, por ejemplo, de entrada, el local. Disfruta el pintarlo, disfruta el acondicionarlo. Es tan bonito ver instalarse, por ejemplo, a los tianguistas. Yo los veo como a veces se colocan a las 5 de la mañana ahí y sacan sus en la penumbra, están armando unos puestos que se me hace, creo que tan difícil como resolver el cubo de Rubik, pero con qué gusto les están haciendo, se hacen bromas, se reencuentran ahí entre compañeros, el entusiasmo de eso, de saber que están un día más instalando y a ver qué van a vender ese día, e incluso ya el agotamiento también cuando están ya recogiendo el puesto en las tardes, noches, es un proceso. Claro. Ellos lo saben y por eso están ahí, y a algunos les llega a ir bien, ¿eh? Algunos adquieren más puestos, algunos pasan del puesto ambulante, del económico informal, después al local, ¿eh? Hay muchas historias de gente así, y yo me atrevo a decir que el proceso, que la construcción, o sea, esa necesidad de no estar convencido de repetir las cosas, o sea, claro, también se construye la experiencia de moverse del lugar, es una imagen que también vas elaborando, reforzando, revisando, a veces la dejas en reposo, a veces ya la abandonaste, a veces casi le pides perdón por haberla dejado y la recuperas. Pero sí, el proceso es muy importante. Incluso hay una frase de filosofía zen que dice que cuando tienes un ojo puesto en la meta, solamente tienes un ojo para mirar el camino. Esto es profundo, ¿no? Porque si solo tienes un ojo para mirar el camino, pues te puedes tropezar y pueden pasar muchas cosas y no vas a llegar a la meta. Pero si tienes los 2 ojos puestos en el camino, de repente vas a levantar la vista y estás en la meta. Claro. Incluso ahora hay una cosa que le llaman, no sé si has oído hablar, si han escuchado hablar de mindfulness. Mind es mente en inglés, pero mindfulness es como un ejercicio de practicar el aquí y el ahora. O sea, de estar consciente en lo que estás viviendo, a lo mejor en escuchar a los pájaros, en estar consciente de que estamos en el programa y todo, porque normalmente vivimos en el pasado o vivimos en el futuro.
Y bueno, vivir en el futuro es exceso de angustia. Ajá. Y vivir en el pasado, exceso de depresión, ¿no? Entonces hay que vivir el momento, hay que vivir el aquí y el ahora, que eso es lo importante. Y que realmente es lo único que tenemos. No sabemos si vamos a vivir mañana. Entonces hay que vivir el presente. Pues sí. Hay que disfrutar el programa. Pero bueno, hablando de disfrutar, tenemos el tiempo encima. Se nos acaba el tiempo. Andrés, ¿quieres mandar algún saludo, algún comentario a la gente que nos sintoniza? Bueno, que compartamos precisamente procesos de construcción, de realización, que revisemos lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y sobre todo la humildad de aprender de los que lo han logrado. ¿Por qué no? Preguntarle, aprender incluso a respetar el éxito ajeno. En lugar de sentir malestar porque otros lo logren, acerquémonos, felicitemos y también les podemos recuperar muchas cosas, ¿no? Hagamos también propio el éxito ajeno, eso vale mucho la pena. Es un acto de humildad, es un acto de reconocer que otros pueden hacerlo, porque ahí está la mirada de aprendizaje. Andrés, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que no sea la última vez, otra vez. Por acá nos veremos más. Ok. Misis, ¿quieres leer? Tenemos algunos chats. Sí, dice, buenas noches. Un saludo al señor que nos visita y un abrazo muy grande a la encantadora. Yo soy de Sonora, pero vivo en el distrito, pero reconozco mi catedral. Sí, ¿verdad? Muy bonita la catedral. Estamos transmitiendo desde la Catedral de Sonora, precisamente. Sí. Dice, hola, ¿dónde puedo encontrar el libro? Pues es editorial Diana, es editorial Diana. Lo puedes encontrar en cualquier librería, en el sótano, sí, en Gandhi, en cualquier librería, en Purrúa incluso. También maneja, aunque tiene editoriales Purrúa, pero también maneja de otras. Así es que ahí lo puedes encontrar. Y está bonito, bueno, te digo. Álvaro Obregón fue uno de las personas que llevó a México a lo que es. Pues felicidades. Si eso crees y eso opinas, qué bueno. Quizás en algún momento tenemos que ver otro punto de vista. Tú me puedes decir a lo que te refieres. Yo te digo lo que dice el libro. O sea, mi narración es en relación al libro. ¿Sí? ¿Podría repetir dónde puedo comunicarme con el programa de la dirección? Soy de San Cristóbal de las Casas. Sí, vamos a dar a Chiapas. Nuevamente vamos a dar los datos de la asociación. El teléfono es 25-92-6690. Tenemos un celular que es 55-16-29-65-53. Un correo electrónico, jugadoresenrecuperación@yahoo.com.mx. Otro correo que es calcimexico@gmail.com. Y tenemos una página que es calcimexico.wix.site.com/calci. Ahí se pueden comunicar con nosotros, alguna información que quieran, algún dato de los invitados, alguna sugerencia, ahí nos pueden llamar. Otro amigo nos dice que deberían de hacer un programa en homenaje a Benito Juárez y las reformas. Eso nos interesa en los comentarios. Y las leyes de reforma. Saludos al señor Carlos Morales. Dice, señor Carlos, felicidades con su gran labor. Muchas gracias. Andrés, se te quiere, un abrazo. Atentamente, Esperanza. Mira, hablando de la esperanza. Gracias. ¿Tienes esperanza tú? Qué amable. Aprender y cambiar la vida no es fácil. De su escuela y de otras partes de tu casa. Si no aprendes a permitir que todo salga otra vez más fuerte. Que si cambias, o sea, yo creo que se refiere a que que no es fácil dejar tu casa y a tus familiares y todo, pero que eso te hace más fuerte, ¿no?
¿Cuál es el teléfono del consejo? ¿Cuál es el teléfono conectado de la encantadora? Tengo muchas consultas. Pues el teléfono de la asociación, si nos llamas al Pueden teléfono hablar a de la asociación, lo vamos a ahí. repetir, es 2592-6690 y pueden hacer sus consultas. Muy bien, Misis, ¿quieres mandar rápidamente? Un algún saludo a mis círculos de lectura de mis amigas, un abrazo a mis familiares y un saludo a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Rápidamente mandamos un saludo a todos los representantes de la asociación. En Villahermosa, la psicóloga Silvia Castro. En Villahermosa también el especialista en ludopatía Christopher del Moral. Querétaro, doctor Jaime Ponce. San Luis Potosí, señor Isamari. Cuernavaca, el doctor Marco Molina. En Barcelona, España, a Sara Pastor. Sonoma, California, Belén Piccioni. En Bogotá, Colombia, Carlos Alberto Sánchez. A la jefa de cultura del PRD, licenciada Frida Escalante. A la licenciada Elizabeth Hernández. A la señora Sara Llera. A la psicóloga Patti Rodríguez. A la psicóloga Janet López. A la señora María Guadalupe Fernández. A la licenciada Rosalba Ríos. A mis hijos Cristian, Misty, Christopher y Sharon. Naturalmente a mis maravillosos nietos, Ana Pao, Leo, Emiliano y José María. A mis yernos que luego me reclaman que no les mando saludos, Osvaldo y Cristian. Y a los amigos de la asociación El Pidio de Washington, Estados Unidos, Alejandra Ramírez de DHL, de Paquetería a Lucy, y a Gaby, a mi estilista Mirna y a Zuleika. Zuleika, besos y abrazos. Esperamos nos sintonicen la próxima semana por www.canalpatrio.tv. Como siempre, terminamos con una frase célebre. Recuerda, leer evitará que creas que los psicólogos